La ley de Kirchhoff. Este es bueno, Kirchhoff fue un físico que estudió la relación de la energía existentes, ¿no? Y él indicó dos leyes importantes. La primera ley, ley de los nudos. ¿Qué significa la ley de los nudos? Él indicó que en un punto donde concurre muchos ramales de corriente, él indicó que las corrientes que ingresan a un nudo, ¿no? Es igual a la corriente que salen del mismo nudo. Por ejemplo, acá estamos viendo que en este nudo de color rojo que estoy tiñendo, está ingresando I1 y está ingresando, acá ingresa I1 y está ingresando I2. Entonces, eso hay que sumarlas. Acá sabe, I1 más I2. Y eso se va a igualar a las corrientes que salen. ¿Quiénes están saliendo? Está saliendo I4 y está saliendo del nudo, se está retirando o alejándose del nudo I3. Entonces, esto también hay que sumarlos. O sea, la sumatoria de corrientes que ingresan en un nudo es igual a los que salen. La segunda ley, que es la ley de los voltajes. Él dice que un circuito pueden ver varias fuentes de energía, puede ver varias, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos fuente 1 y acá tengo fuente 2, ¿no? Es lo que dice. Y las dos resistencias. Entonces, él indica que la sumatoria de todas las caídas de tensión de ellos siempre es igual a 0. Pero hay que tener en cuenta cómo va la corriente, ¿no? Entonces, él indica que la corriente de una fuente es positiva cuando sale de menos a más. Así es, de menos a más. Entonces, eso se va a considerar positivo. Y acá está, ¿ve? Positivo. ¿No? E1, por ejemplo, E1 positivo. Ahora, cuando ingresa a una resistencia, ¿no? Esta resistencia, como la resistencia se opone a la corriente o al flujo de energía, como hemos visto, nosotros hemos visto que toda resistencia se opone al movimiento de electrones, entonces se va a considerar menos, o sea, menos la resistencia por la corriente. Y acá me va a dar un voltaje negativo. Luego la corriente sigue su curso, ¿no? La corriente sigue su curso y llega a una fuente que también emite energía, pero va de más a menos. Miren, va de más a menos. Y no debe ser así, tiene que ser de menos a más. Si hubiera sido de menos a más, hubiera sido positiva. Pero como va de más a menos, significa que se está contradiciendo. Por lo tanto, este va a ser E2 negativo. Entonces la corriente sigue avanzando y se encuentra con otra resistencia. Y hemos dicho que las resistencias se consideran negativos porque se oponen al paso de la corriente. Por lo tanto, sería menos R2 por la misma corriente, ¿no? Como ya no hay más y la corriente retorna nuevamente a E1, entonces ya con eso lo igualamos a 0. Esta es una propiedad de la segunda ley de Kirchhoff, que se llama ley de voltajes. La primera ley se llama ley de nudos. La segunda ley se llama ley de voltajes. Cabe resaltar que toda resistencia emite, ¿no? Toda resistencia emite un voltaje.
Por ejemplo, acá, R1, cuando la corriente pasó, cuando la corriente pasa por R1, se produce un voltaje que viene a ser la multiplicación de la resistencia por la corriente que pasa. Ahí está, ¿ve? R1 por I, que es la corriente eléctrica. Entonces, cada vez que la corriente pasa por una resistencia, siempre va a interpretarse como un voltaje que se produce ahí. Pero en este caso sería, para un circuito cerrado, sería un voltaje negativo. ¿Ya, chicos? Y acá tenemos lo que estamos viendo, ¿no? Mírenme lo que les dije. De menos a más, se considera positivo el voltaje. Ahora, si va de más a menos, ahí sí va a ser negativo. ¿Ya, chicos? ¿Quedó claro? Este voltaje se llama diferencia de potencial, ¿ya? Y acá lo que yo les indiqué, la corriente que pasa por R produce un voltaje, y este voltaje es igual a la resistencia por I, donde la resistencia se da en ohmios, ya ustedes ya saben, I se da en amperios, y B se da en voltios, ¿ya? El potencial, la diferencia potencial siempre se da en voltios. Instrumento de medición. Para medir la corriente, por ejemplo, ustedes han visto a los electricistas que tienen una máquina ahí en su cintura, ¿no? En su cintura, o si no, lo tienen en sus manos. Hoy en día, estas máquinas son como una pinza y le llaman pinza amperimétrica. La pinza amperimétrica es una máquina que detecta si un cable pasa corriente o no pasa corriente. Y hay muchas dudas, ¿no? Cuando uno ve un cable y dice, ¿este cable será peligroso o no será peligroso? ¿Pasará corriente o no pasará corriente? Entonces era una duda para un electricista. Hoy en día, como la ciencia ha cambiado, ellos solamente cogen una pinza y lo miden. Si ve que la aguja se mueve, hay corriente, hay peligro. Pero si en cambio de que pone la pinza y no hay movimiento, ¿qué dice el electricista? No hay corriente. Ese cable sí está libre, ¿no? Entonces, de esa manera se utiliza. El amperímetro. El amperímetro es una máquina que detecta y mide la corriente eléctrica y se conecta en serie con dos terminales. Su símbolo es el A, como ustedes están viendo, su símbolo, y su equivalencia es lo que ustedes están observando. El amperímetro es una máquina que mide los amperios que pasa una corriente eléctrica. Luego tenemos el voltímetro. El voltímetro es otra máquina que mide la tensión, el voltaje en un circuito, ¿no? Para ese caso, los voltímetros siempre se colocan paralelos, ¿ya? Paralelos. Por ejemplo, yo tengo un circuito, ¿no? Vamos a poner acá, yo tengo una batería, ¿no? Yo tengo una batería, una fuente de poder, ¿no? Yo tengo una fuente de poder, y por acá tengo un diodo. Por acá tengo un diodo, ¿no? O un foquito. Ahí está. Un diodo y un foquito. Entonces la corriente pasa por acá. Por acá pasa la corriente. ¿Por qué pasa la corriente? La corriente pasa por ahí porque aquí hay un voltaje. Esta fuente lo alimenta. Entonces, si yo quiero utilizar un voltímetro, perdón, un amperímetro, si yo quiero utilizar un amperímetro, ¿cómo lo puedo instalar? Yo lo instalo, desconecto esto, terminal, lo desconecto del mismo terminal, del mismo cable, y por acá pongo mi amperímetro, ¿no? Entonces, este amperímetro que está colocado en forma de serie, ¿no? Me va a detectar esta corriente que está pasando. Me va a detectar. Por ejemplo, si la corriente es de 2 amperios,
mi amperímetro va a marcar 2 amperios. ¿Ya, chicos? En cambio, el voltaje no. El voltímetro, para calcular el voltímetro, ¿qué se hace? Bueno, no se pone en serie, tal como está el amperímetro, sino que se pone en paralelo. ¿Pero paralelo a quién? Paralelo a la tensión, o sea, a la batería, y paralelo al foquito. O sea, aquí conecto mi voltímetro, ¿no? Aquí hago mi voltímetro y lo coloco siempre en paralelo, ¿ya? Paralelo, el amperímetro en serie. Entonces, este voltímetro me va a detectar el voltaje de la batería y el voltaje que tiene el foco. Por ejemplo, si la batería es de 9 voltios, entonces el voltímetro me va a poner una lectura de 9 voltios. 9 voltios de la batería y también 9 voltios en el foquito, ¿no? Entonces, de esa manera se mide, ¿no? Estos dispositivos electrónicos. ¿Sí, chicos? ¿Preguntas? Si estuviéramos nosotros en el presencial, hiciéramos un circuito con sus voltímetros y sus amperímetros y cada uno tendría como una evaluación medir de ese circuito los instrumentos, ¿no? Pero lamentablemente no se puede. De repente, el próximo año, como ya volvemos las presenciales, ojalá, entonces ya podemos hacer uso de nuestro laboratorio. Vamos a aprender más. Indique verdadero o falso. La primera ley de Kirchhoff es de los nodos. Nodos o nudos es lo mismo, ¿ya? Nodos, me olvidaba de decirles, los nodos es lo mismo que nudos, ¿ya? Es lo mismo, ¿ya, chicos? Es la primera ley, verdadero, es decir, verdad. El amperímetro se debe colocar en paralelo. A ver, ¿qué dicen? ¿El amperímetro se mide en paralelo o en serie? A ver, ¿qué me dicen? Falso, porque es en serie. Claro, falso. Muy bien, Piero. Siguiente, si un punto de un circuito está unido a tierra, su potencial eléctrico será cero. Sí, sí. Lo que pasa es que cuando un circuito está a tierra, ¿por qué el potencial eléctrico es cero? Porque deja escapar los electrones hacia la Tierra. O sea, los electrones se van o se dirigen hacia el centro de la Tierra. ¿Ya? Entonces, cuando un dispositivo electrónico se encuentra unido a tierra, es para nuestra protección, ¿ya? Es para nuestra protección, porque si hay una sobrecarga, esto se puede evitar de que nos podamos electrocutar. Y cuando se encuentra a tierra, es un dispositivo que está protegido, ¿ya? Entonces, se convierte en cero cuando el potencial se va para la Tierra y esto se anula. Por lo tanto, acá sería la D, ¿ya? Respecto al amperímetro, a ver, ¿se emplea para medir corrientes? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿El amperímetro se mide corrientes o no? A ver, voy a preguntar. A ver, ya que no responden, voy a preguntar. A ver, por ahí, Sebastián Susaníbar, ¿qué dices? ¿El amperímetro mide corrientes? ¿El amperímetro? Sí, mide corrientes el amperímetro, ¿Verdad? ¿verdad? A ver, siguiente. Voy a comenzar con las cámaras apagadas. A ver, cámaras apagadas. A ver, Alberto Lisa. Alberto Lisa. Segundo, un amperímetro ideal tiene resistencia interna cero. A ver, creo que eso no estaba en el tema, ¿no? O creo que sí. A ver, por ahí. Falso. El amperímetro ideal no tiene resistencia. Es una máquina, o sea, una máquina ideal significa
de que no hay tropiezos, no hay nada que se oponga. ¿Ya? Por lo tanto, esto sería falso. 3. ¿Se debe conectar en paralelo el elemento a medir? A ver, Jackie Carnero. A ver, Jackie. ¿El amperímetro se conecta en paralelo o se conecta en serie? A ver, ¿qué dices? El amperímetro se conecta, dice que se conecta en paralelo. ¿Será cierto? ¿Verdadero o falso? Nada. Uy. A ver, otro que tenga cámara apagada. A ver. Alonso Córdoba. A ver, Alonso. ¿El amperímetro se mide en paralelo? ¿Verdadero o falso? Tres, dos, uno. A ver, por acá. ¿Verdadero? Chicos, el amperímetro se mide en serie. En serie. Acá está el dibujo, ve. Acá está, ve. Está en serie. El amperímetro se mide se conecta en serie. Entonces este es falso. Entonces sería solo uno nomás. Solo uno. Siguiente. Indique verdadero. En un camino cerrado, la sumatoria de las diferencias potenciales es igual a cero. A ver, ¿qué nos dice Astrid? Astrid Cornejo. La sumatoria de las diferencias potenciales es igual a cero. Nada. Chicos, respondan porque estoy poniendo nota. Yo estoy poniendo nota. Verdadero, verdadero. Verdadero, pues. 2. Si una corriente ingresa por el borde negativo de la pila y sale por el positivo, ¿pierde energía? A ver, ¿qué dicen? Falso. 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 Gana energía, ¿no? Entonces este sería falso. En una resistencia, ¿siempre la diferencia potencial es negativa? Verdadero. Verdadero. Entonces, ¿dónde estamos? Estamos en la A. Sigamos. En la figura muestra parte de un circuito eléctrico. Si la lectura del amperímetro ideal es 12 amperios, entonces si nuestro amperímetro nos dice que es 12 amperios, significa que circula por el cable, circula 12 amperios. 12 amperios. Calcula la lectura de voltímetro ideal. Ah, nos piden calcular esto, ¿no? X. O sea, el voltaje, ¿no? X. Pero nosotros sabemos que la corriente pasa por el mismo cable y es el mismo. O sea que este cable, esta corriente, no solamente pasa por el amperímetro, sino también pasa por esta resistencia, donde está conectado el voltaje. Entonces aquí también es 12 amperios. Y nosotros sabemos en la clase anterior que el voltaje es igual a la resistencia por la corriente. Entonces, de esa manera voy a calcular el voltaje de nuestra resistencia. Entonces, sabemos que R, buscamos cuánto vale R, R es esto. ¿Y cuánto vale? 30. Entonces decimos que esto vale 30 ohmios multiplicado por la corriente que vale 12 amperios. ¿Y cuánto sería esto? 30 por 12 nos va a dar 360 voltios. ¿Ya? Entonces nuestra respuesta sería la letra D. ¿Ya, chicos? ¿Quedó claro? Sí, profesor. Ya, apunten a la brevedad posible.
Entonces, el voltímetro marcará 360 voltios. Pasamos a la 5. Dice, si el voltímetro ideal marca 42 voltios, a 42 voltios. El voltímetro, nos dicen el voltímetro. Significa que si este mide 42 voltios, significa que nuestra resistencia también es de 42 voltios. Entonces, yo puedo calcular aquí la corriente. Entonces, yo sé que el voltaje, como en la clase anterior, es igual a la resistencia por la corriente. ¿Cuánto vale el voltaje? No se sabe. Ah, sí, perdón, vale 42. Entonces sería 42 voltios igual. ¿Cuánto vale la resistencia? ¿Cuánto vale la resistencia? A ver, ¿quién me dice? 5 ohmios. La resistencia, donde está el voltaje. ¿Cuál es la resistencia donde está el voltaje? 42 ohmios. No, 42 voltios. Estos son voltios, no te confundas. Este es el voltaje, 42 voltios. Pero la resistencia, ¿dónde está la resistencia? ¿Qué valor sería? Estamos aquí, ¿ah? Estamos acá. Ahí estamos. 7 ohmios. 7 ohmios, pues. Claro, es de 7 ohmios. Entonces acá pondría 7 ohmios multiplicado por I. ¿Y cuánto vale la corriente? 6. 6 amperios. ¿Por qué amperios? Porque sí, pues. Es sí de corriente. La corriente siempre se mide en amperios. Entonces ya sé la corriente que vale 6 amperios. Entonces, ¿qué nos piden? Calcule la lectura del amperímetro. ¿Y el amperímetro dónde se encuentra? El amperímetro se encuentra acá, el de color verde. Ahí se encuentra nuestro amperímetro. ¿Y a qué es igual ese amperímetro? Es ahí donde pasa la corriente, ¿no? Esta corriente que en este caso ya lo hemos calculado, porque es la misma que pasa por el cable. Y esto sería igual a 6 amperios. Entonces, nosotros sabemos que para calcular la lectura del amperímetro, significa que es la misma corriente que pasa por este ramán. Entonces, el amperímetro, ¿cuánto marcará? ¿Cuánto marcará el amperímetro? Marcará los 6 amperios, que es la misma corriente que pasa por el terminal. Entonces, nuestra respuesta sería la letra E. ¿Ya, chicos? Si nos dijeran la tensión que consume la resistencia de 3 ohmios, entonces igual multiplicaríamos la resistencia por la corriente. ¿Ya, chicos? A ver, apunten eso. Pasamos al siguiente ejercicio. Ejercicio número 6. Voy a comenzar a preguntar a los alumnos que tienen la cámara apagada. Ojo, a los que ya pregunté, ya no los vuelvo a hacer porque ya tienen su nota. Calcula la corriente en el circuito. Entonces, por aquí pasa la corriente, ¿no? Ahí está la corriente. Entonces, si la corriente toma ese sentido, entonces significa que va así. ¿No es cierto? A ver, Jesús Vega. Jesús Vega tiene la cámara apagada. A ver, Jesús. Esta tensión es positiva o negativa. Mira la corriente. Va de abajo hacia arriba. ¿Cómo sería? ¿Positiva o negativa? ¿Ah? Por el chat. ¿Ah? Lo escribí por el chat. Ah, por el chat. Positiva. Chistoso. Me está contestando que le cuesta decirlo oralmente, que vale más puntaje que en el chat. Bueno, positiva. Sería más 32. Más 32. Así, chicos, más 32. Ahora, la corriente va a viajar y pasa por 5 ohmios.
ese voltaje es igual a 5 por I. 5 por I. Ahora otro alumno con cámara apagada. A ver, por aquí tenemos a Caterine Meléndez. A ver, Caterine, el 5i, ¿qué cosa sería? ¿Positivo o negativo? A ver, Caterine, ¿positivo o negativo? Bueno, no responde. Asumo que no está ahí. A ver, Jonsi Márquez. Jonsi, el 5i, ¿es positivo o negativo? Ah, Caterina sí me respondió, negativo. Ah, Caterina dice que es negativo. ¿Qué dices tú, Jonsi? ¿Positivo o negativo? Jonsi. 3, 2, 1. Positivo. Chicos, les he dicho bien claro que cuando es resistencia, siempre es negativo. Ya lo hemos repetido varias veces. Siempre es negativo. La corriente siempre es opuesta por la resistencia. Nuestra resistencia de los cables se resiste al paso de la corriente eléctrica. Siempre la resistencia se opone al paso de la corriente eléctrica, se opone. Por lo tanto, se considera negativo. Voy a volver a preguntar. ¿Ah? A ver, ahora la corriente pasa por acá y pasa donde dice 18 voltios. A ver, Emily García. Emily, ¿qué sería esto? ¿Positivo o negativo? A ver, ¿qué dices? ¿Positivo o negativo? 3, 2, 1. Emily, no has respondido. Paso. Paso. Ya. A ver, el siguiente. Valerie. A ver, Valerie. Esto, la corriente pasa por la fuente de 18 voltios. Yo quiero saber, ¿este 18 voltios qué es? ¿Positivo o negativo? Mira cómo pasa. Valerie, 3, 2, 1. Ya, le ponemos su nota. Siguiente alumno. Tienen que responder, pues chicos, tienen que responder. Si no, ¿cómo, pues? A ver, vamos a comenzar por acá. A los saludos que ya les he llamado, nuevamente lo voy a volver a llamar. A ver, Xiomara Góñez. A ver, Xiomara, ¿este voltaje de 18 voltios es positivo o negativo? Xiomara. Negativo. Negativo, pues. Miren cómo va el sentido de la corriente. Siempre el sentido de la corriente, cuando pasa por la fuente de energía, siempre lo hace con menos a más y se considera positivo. Pero si fuera al contrario, sería negativo. Por ejemplo, acá, no va de menos a más, va de más a menos. Por lo tanto, el 18 voltios va a ser negativo. Ahora esta corriente viaja y pasa por acá. A ver, vamos a llamar a... Todos me encienden las cámaras. Cuando voy a llamar, todos me encienden las cámaras. A ver. Alguien que tenga la cámara apagada. A ver. Rengifo. A ver, Rengifo. 2 ohmios consumen voltaje. ¿Esto es positivo o negativo? ¿Ah? Esta resistencia, ¿es positiva o negativa? Profe, no lo escucho bien. ¿Esta resistencia es positiva o negativa? ¿Positiva?
Es, chicos, la enésima vez que yo estoy repitiendo. Cuando pasa la Es corriente negativa. por una resistencia, la resistencia se opone al paso de la corriente, se opone. Entonces, este voltaje se va a considerar negativo dentro de mi ecuación. Entonces va a ser menos la resistencia por la corriente. Siempre les he dicho repetidas veces, cuando la corriente pasa por la resistencia, el voltaje es negativo. Negativo. ¿Ya? Entonces sería menos R, que vale 2, por la corriente. No por la corriente. Como ya no hay más, porque ya la corriente pasa por acá y vuelve nuevamente a la misma fuente, lo igualamos a 0. Ahí lo vamos a igualar a 0. Ahí está. 2i negativo. Lo igualamos a 0. ¿Cuánto vale entonces? A ver, resuelvan esta ecuación. Esta es matemática ya. Esto es matemática. ¿Cuánto vale la corriente? A ver. Resuelvan. Voy a llamar a los de la cámara apagada. A ver, Sebastián Amarillo, ¿cuánto le salió la corriente? Sebastián, 3, 2, 1. Sebastián me dice que le repita. ¿Cuánto vale la corriente? Nada más. 3, 2, 1. Nada. Siguiente alumno. A ver, vamos a ver a... Por aquí, uno con cámara apagada. Vamos a ver los que están con cámara apagada. A ver, una oportunidad para Valerie. A ver, Valerie, ¿cuánto vale la corriente? 3, 2, 1. Se acabó. Listo. A ver, Emily García. Emily García, ¿cuánto vale la corriente? Nada, nada, Emily. A ver, vamos a resolver. El 32 y el 18 lo dejamos ahí. Esta es ecuación matemática. Aquí estoy enseñando matemática. 2 amperios, profe. 12, a ver, vamos a ver si sale 12. 32, el 2. 18 también se queda junto con el 32. Y en una ecuación matemática nos dice que todas las incógnitas pasan a la derecha. De tal manera que el 5i negativo pasa a la derecha con positivo. Y el menos 2i pasa también a la derecha con, o sea, le cambiamos de signo. Ahí está. Entonces, ¿nosotros cuánto sale acá? Acá sale 14, ¿no es cierto? Y esto sería igual a 7i. 5 más 2 nos da 7. ¿Y cuánto vale la corriente? 2 amperios. 2 amperios. 2 amperios. Entonces sería así. La letra C. La letra C. A ver, copien eso. A ver aquí. En la 7, a ver cómo es. La corriente pasa por acá. Por aquí pasa la corriente eléctrica. A ver, cuando es en este circuito cerrado, pasa por acá. A ver, formemos la ecuación. 15, ¿es positivo o negativo? Positivo. ¿Negativo? Positivo. Ah, positivo. Me había asustado. Luego pasa por acá la corriente. Ahora, ¿esto es positivo o negativo? Negativo. Negativo. Negativo, muy bien. R por I.
Ahora pasa por acá. Positivo. Positivo, bien, porque va de menos a más. Miren el sentido de la corriente. Ustedes tienen que fijarse cómo viaja la corriente. Ahora da la vuelta y pasa por acá. ¿Cómo sería? Negativo. Menos 10. Menos 10, ¿qué? 10i. Ah, muy bien. Y luego da la vuelta completa y ya se cerró. Una vez que está cerrado, ya completó toda la corriente, entonces lo igualamos a 0. Ya, ahora sí, esto vale 15. Menos R tiene un valor. Acá nos dan el valor. 20. 20i. Más 6 menos 10i. A ver, ¿cuánto sale todo? A ver, es una ecuación. ¿Cuánto sale todo? ¿Cuánto sale? 2,1 watt. Ya, chicos, muchachos. Lo dejamos aquí nomás porque se nos acaba el tiempo. Ya, no les he pasado la asistencia. Pero en la siguiente clase, que es el día miércoles, me avisan que acá nos hemos quedado, ¿ya? ¿De acuerdo? Me avisan, marquen ahí en su libro, marquen y me dicen, profesor, nos hemos quedado en la número 7 que falta hacer. Ya, Ok, ahí nos profesor. quedamos porque ya se nos fue el tiempo y más bien le voy a pasar el Kahoot, le voy a dar el miércoles, ¿ya? Ahí le voy a dar un Kahoot. Hasta luego, profe. No, espérate para la asistencia. Espérate para la asistencia. No he dicho que se vayan. Ya, listo, ya está la asistencia. Ahora sí, chicos, quedamos ahí.